Encarcelados en vida, y esta imagen que está ahí. No sé si alguien conoce ese programa que han dado por televisión sobre las cárceles o las prisiones en el mundo. Yo he visto algunos programas de estos. Y vemos que cada país tiene sus prisiones, sus cárceles, sus centros penitenciarios, y en cada país son completamente diferentes. No tiene nada que ver una cárcel en Perú, por ejemplo, con una cárcel en Dinamarca. Perú, Bolivia y muchos de estos países, pues prácticamente no hay medicina en las cárceles, a veces hay escasez de comida, hay desnutrición. En Dinamarca pues tienen su wifi, su biblioteca y nada que ver, Juana con la hermana, como se dice por ahí. Por ejemplo, también nosotros alguna vez pasamos por las prisiones, por fuera de las prisiones en Gambia, y nada que ver con las prisiones en España. Aquello es, vamos, otra cosa. ¿Qué decir de esas prisiones que están en la India completamente atestadas o en Vietnam? Hay muchos países en este mundo donde las prisiones son auténticos campos de concentración, estilo Segunda Guerra Mundial. Así son las prisiones. Así que abra su mente a más de lo que vemos con nuestros ojos. Hay muchas personas realmente sufriendo y pasando cosas tremendas. Y lo que sí es cierto es que todas las prisiones tienen algo en común. Hay presos. Hay personas que están condenadas por algún delito, por alguna situación, algunas justas, otras injustamente, pero es cierto que lo que tienen en común todas las prisiones del mundo es que están llenas de presos, con personas que sufren condena. La Biblia nos habla también de prisiones, de diferentes cárceles, de prisiones, de centros penitenciarios. Y quisiera ir, por ejemplo, al libro de Judas, capítulo 1, el verso 6, que dice: y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Y habla la palabra de Dios en el libro de Judas, en otras partes de la palabra también, que hay cárceles donde haya ángeles encerrados esperando el día del gran juicio. Ahí están. Dice, son cárceles de tinieblas, son prisiones, son centros penitenciarios a escala espiritual, por entenderlo de alguna manera, que están ahí preparados para los ángeles que no tuvieron la dignidad de llevar a cabo el plan de Dios. Romanos 8:21 también habla de otro tipo de prisiones. Dice de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Es decir, que de alguna manera la Biblia nos está diciendo que la misma creación, que en otras palabras dice que gime, está encarcelada, está cautiva, está presa. Es decir, lo que nosotros entendemos ahora como planeta Tierra, como creación, no es el diseño original que hizo Dios. En la presencia de Dios, con nuestros cuerpos resucitados, en la nueva creación que viene de Dios, los colores van a ser diferentes, los sabores van a ser diferentes, el olfato va a ser diferente, todo va a ser diferente, la creación va a ser completamente diferente. Yo, para entenderlo de alguna manera, o como yo lo entendí en mi imaginación, en mi mente, cuando hicieron esa película de Avatar, donde estaban en ese creo que era el planeta de Pandora o algo así, ¿verdad? No recuerdo bien el nombre. Ahí todo era diferente. De noche la vegetación tenía luminosidad y sentías el pulso de la naturaleza, era completamente diferente. Y si lo veías con las gafas 3D, pues más diferente todavía, ¿verdad? ¿Cuántos estuvieron con las gafas 3D viendo Avatar? Maravilloso, maravilloso. Algo así es la creación en el diseño original, para que lo podamos entender. No es lo que estamos viendo hoy, aunque tiene que ver con esto, no es exactamente como ahí, pues ya le digo, los sabores, a usted la comida le sabrá completamente diferente, las sensaciones y todo lo que experimentemos. ¿Por qué? Porque dice que la misma creación está cautiva, está como presa, está como en cuarentena, esperando el día de la manifestación del Hijo de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 26, también dice, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Es decir, aquí también nos está hablando la palabra de Dios, que hay personas que están cautivas, que están encadenadas, que están aprisionadas. Y dice que son como lazos del diablo, están cautivos, haciendo la voluntad del enemigo de Dios, haciendo la voluntad de Satanás o del diablo. Claro, la persona cuando está cautiva no entiende que está cautiva. Es más, hay aún creyentes, como dicen otras palabras, en otras partes de la palabra, que son esclavos, son presos, son cautivos de aquello por lo que son vencidos. Si a usted lo vence algo, dice la palabra de Dios, que automáticamente usted es esclavo, usted está cautivo, usted está prisionero o encarcelado o está en ese centro penitenciario en su interior de aquello que lo ha cautivado. Si es el pecado, pues es cautivo, es preso del pecado. Si es las palabras groseras, si son pensamientos negativos, usted es cautivo de eso, está prisionero.
apasionado de eso. Usted a lo mejor no lo cree, no lo sabe, que está siendo preso. Pero es así lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, el capítulo 4 de Lucas, Jesús en Nazaret, en su primer discurso público, por alguna manera decirlo, en los versos 18 a 19, dice así el mismo Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Otras traducciones dicen: me ha traído para traer libertad a los presos, apertura de la cárcel, dicen otros sitios, apertura de las prisiones, apertura de los centros penitenciarios. Pero claro, si usted mira esto, no piense que Jesús fue allí a Galilea, a Nazaret o a donde estaban las cárceles en Cesarea y fue a abrir las cárceles. No habla de esas cárceles físicas, no fue a sacar a los delincuentes que estaban condenados por tantas cosas, no fue a eso. Está hablando de otro tipo de prisión. Está hablando de otro tipo de cautiverio, y es el cautiverio que existe en el corazón del hombre, a veces cautivos de nuestros mismos razonamientos, pensamientos, de la cultura, de la sociedad. De esas cárceles espirituales está hablando Jesús. Y Él dijo, donde las personas muchas veces viven, residen, ya le digo, presas de sus propias heridas internas, presas de su culpabilidad, presas de sus frustraciones, presas de sus maneras de vivir. La famosa frase, yo soy así, voy a seguir siendo así, en cierta manera es una opresión, es una prisión en la que estás viviendo sin ser consciente de ello. Las actitudes son presos en su interior, presos en el corazón, cautivos, ya le digo, de pensamiento, de formas de razonamiento, de maneras de ver la vida, y estamos apresados muchas veces en todo este movimiento. Son cárceles en el alma, en el espíritu. Por eso Jesús dijo, Él vino a rescatar los espíritus oprimidos. No está hablando de los espíritus del tercer cielo, del quinto cielo, del infierno. Está hablando de los espíritus que están en nosotros, de nuestro espíritu que está siendo oprimido o que ha nacido en una cárcel, en una prisión, y muchas veces no somos conscientes de eso. Hasta aquí me está entendiendo, ¿verdad? ¿Está entendiendo lo que quiero decir? Le digo esto para que recapacite lo que estoy diciendo. Piense ahora, tómese unos segundos para pensar. Cárceles, encarcelados en vida. A veces vivimos la vida encarcelados y no somos conscientes de ello. Jesús nos habla de libertad, Él vino a traer libertad. Y la libertad en Jesús a veces la confundimos con lo que entendemos por libertades humanas. Y no tiene muchas veces nada que ver, a veces ni se parece. Y usted conoce la palabra de Dios y usted conoce la historia de la humanidad. ¿Cuántos conocen la historia de la humanidad? ¿Cuántas veces el ser humano se levanta buscando la libertad? Y empiezan las guerras, las luchas. Conocemos la historia, los pueblos se levantan, derraman sangre sus jóvenes, pasan calamidades por deseos de libertad, de quizá de dejar atrás gobiernos o regímenes que los han tenido oprimidos o esclavizados en este sentido. Y luchan y hay guerras civiles y hay tantas cosas y salen a libertad y luego celebran que hemos conquistado, lo hemos logrado, nos hemos quitado el opresor y luego ponen a otra persona, el mismo pueblo que resulta terminando ser peor que el que estaba antes. Ha pasado a lo largo de la historia. Lo vemos hoy en día. Regímenes, tanta lucha, tanto derramamiento de sangre por la libertad para llegar a ser más preso de lo que eras antes. Por eso Jesús, cuando habla de libertad, no está hablando de este tipo de libertad. Ahí lo vemos. El mismo libro de Eclesiastés dice, Eclesiastés, el libro escrito de Salomón que habla con la sabiduría, dice en una parte así, dice, vi a la multitud del pueblo celebrando al sucesor del gobierno anterior. Y sin embargo, los que vengan después no estarán contentos con ello. Dice, así también eso es vanidad. Por eso a Jesús le intentaron decir, vamos contra César, levanta el ejército, vamos a rebelarnos. Y Jesús no se metió en eso. Jesús hablaba de una libertad interior que tienen que haber en todas las personas que hemos sido oprimidos precisamente por tantas otras cosas. Entonces no confunda el concepto de libertad que trae Jesús, una libertad interior, que te hace vivir la vida diferente, al concepto de libertad humano, porque a veces vemos la palabra libertad y confundimos las cosas, mezclamos los conceptos. Dios es espíritu, y el que le busca tiene que buscarlo en espíritu y en verdad. Y por eso dice Jesús, no me entienden, porque estoy hablando verdades espirituales, y ustedes están hablando, cada vez que entienden libertad, se cree que voy a levantarme el arma contra el Imperio Romano. No me voy a levantar en armas contra el Imperio Romano, traigo una libertad de un pueblo, una libertad a través de la sangre de Jesús y del Espíritu Santo. Entonces, nada que ver. Y entonces Jesús nos lleva verdaderamente al origen, a libertarnos en nuestro interior, a libertarnos verdaderamente de las prisiones mentales,
emocionales. Hay tanta gente viviendo en prisiones emocionales, dependientes de sus emociones de tantas cosas, que ni ellos saben que están aprisionados. Intelectuales, culturales, porque nada que ver la cultura aquí con la cultura de otros países. Y he estado escuchando mucho ahora de cómo funcionan los creyentes en Japón y nada que ver con los creyentes en España, nada que ver. Formas culturales completamente diferentes, que a veces estamos aprisionados aún a esas formas culturales en las que vivimos. Dice la palabra de Dios que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo hay una forma de ser libre, es que el Hijo te liberte. Pero el Hijo te liberta de una manera que aparece en la palabra de Dios. Y Jesús vino a eso, a liberarnos de verdad, a los cautivos, a los oprimidos. Fíjese, si usted ve la vida de Pablo, de Pedro, de Juan, de prácticamente todos los discípulos estuvieron encarcelados por un tiempo. Todos estaban en cárceles, todos fueron atados con esposas, ahí estaban enguillotinados, pero ellos siempre fueron libres. En medio de sus prisiones, en medio de la misma cárcel, cuando de fuera decían que están encarcelados, ellos decían, no, aquí somos libres. Somos libres porque había una libertad interior, una libertad en el espíritu, una libertad en el alma, una libertad más allá de todo concepto físico. Y por eso Pablo escribía siempre de muchas epístolas desde la prisión y decía, gócense, alegraos, aquí estamos, libres en el Señor, llevando a cabo la voluntad de Dios. Esa es la libertad de la que vino a ser Jesús. Y las personas muchas veces, aún los creyentes, pueden pasar sus vidas encarcelados en su interior sin entender que alguien cumplió nuestra condena, que eres libre en Cristo. Y somos libres en Cristo, pero pareciera muchas veces que siguiéramos viviendo en ese centro penitenciario. Es como entrar a una prisión y decirle a un preso, mira, estás condenado a cadena perpetua, ¿verdad? Sí, pues eres libre. Yo me voy a quedar en tu lugar, ¿sale? Y eres libre. Y el preso está ahí que no entiende qué es el concepto muchas veces de libertad. Hay una película que se llama Cadena Perpetua, un protagonista que a mí me encanta, que es el negrito Morgan Freeman. Y él es un preso que está condenado a cadena perpetua porque en su juventud, 17, 18 años, cometió un asesinato y está a cadena perpetua. Y ya tiene sus 60 o 70 años y sigue en la cárcel. Y al final le revisan la condena y lo dejan salir. No sé si conocen a alguien, ¿conoce esta película? Me imagino que muchos la conocerán. Y él sale después de tantos años, incluso los amigos que tenían salido antes, y como nunca han vivido la libertad, nunca saben qué es vivir fuera de una prisión, algunos de sus compañeros salían y se veían con 70, 80 años en la calle y decían, ¿qué es libertad? Y delinquían para volver a entrar, porque ahí se sentían seguros, ahí estaban sus compañeros, ahí no tenían otra manera de vivir, entonces amaban otra vez el volver a la cautividad. Muchos de ellos, algunos de ellos llega a suicidar porque no sabe qué es estar con gente, no sabe toda su vida en un hábito de vida, en una forma de ver la vida. Así hay muchos creyentes que están encadenados interiormente porque verdaderamente Jesús abrió las puertas de sus cárceles, pero no saben cómo es vivir el Evangelio, no saben qué es la libertad. Y quizás te estoy tocando en tu interior, el Espíritu Santo está tocando esa parte y te estás dando cuenta que has sido cautivo en muchas áreas de tu vida. Ahí está. Le pasó al pueblo que salió de Egipto. Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto. Eran libres físicamente, pero su mente, su espíritu seguía perteneciendo a Egipto. A pesar de que vieron lo que vieron, las maravillas del desierto, el mar abierto, el fuego en la noche, la sombra que les cubría aquellos 50 grados y había una sombra que llenaba todo el campamento y vieron una y otra vez la mano de Dios, ellos anhelaron y cuando venían las dificultades anhelaban volver a Egipto. Cuando encontraron la tierra prometida y vieron los gigantes, las dificultades, las murallas de Jericó, dijeron, nos volvemos a Egipto. Y empezaban a recordar, allí por lo menos vivíamos más o menos bien. Y hay creyentes que no entienden lo que Dios ha hecho en su vida y anhelan volver a lo que conocen, porque tienen miedo a enfrentar los nuevos desafíos de la vida. Eso le pasó al pueblo. El pueblo era libre y anhelaron volver completamente de nuevo a Egipto. Y a veces tú puedes entrar a una cárcel, imagínalo así, y tú entras a una cárcel y dices a un preso que lleva 50 años ahí, eres libre, y él lo celebra, qué bueno, soy libre, me condenaron la pena, soy libre, y saluda a todos sus amigos de la cárcel, soy libre, y lo está celebrando rápido, y dice, uy, pero rápido, que a las 10 apagan la luz, y me tengo que meter en la celda antes de las 10, y entonces qué bueno, soy libre, pero a las 10 estás en tu celda y estás acostado ahí esperando a que pasen revistas, porque no entiendes qué es la libertad. A veces como creyentes nos ilusionamos con el Evangelio. Nos ilusionamos, qué bueno, soy creyente, Dios está conmigo, pero volvemos a la celda a meternos dentro. Y estás pensando, y viene y te toca, pero es que eres libre, puedes salir. Es que mañana me toca limpiar las letrinas. Es lo que he hecho por 50 años, limpiar las letrinas.
Entonces, ¿y qué voy a hacer? Mañana tengo que levantarme a las 7 porque me tocó limpiar las letrinas. Y seguimos en esa cautividad en la mente, en el espíritu, en tantas otras cosas, cuando las puertas de la prisión han sido abiertas para el que cree. Y a veces no lo entendemos de esa manera. Entonces, creyentes que viven como siempre, con preocupaciones, con la religión, con los rituales, con una vida sin intimidad con el Espíritu Santo. Porque esto es lo más grande de la libertad. La intimidad que gracias a la libertad en Cristo y al sacrificio de Cristo podemos tener con el Espíritu Santo. Pero que a veces vienen las duras y vienen tantas otras cosas. Y parece que el Evangelio, mi amada iglesia, fuera una ilusión. Seguiríamos presos pero ilusionados en que somos libres. Qué bueno, soy libre. Soy libre. Ay, soy libre. Y hoy me dejarán ver la tele media horita más porque soy libre. Y te dicen, no, aquí en la prisión se ve la tele hasta las 8 de la tarde y a las 8 se apaga. Ay, pero como soy libre, me dejará media horita más. Encima que estoy aquí me quedo. Y vivimos a veces mendigando porque no estamos viviendo como deberíamos vivir. Entonces es como un engaño, es una ilusión en la mente, en el corazón. Y es todo este sistema diabólico o malvado que hablaba la semana pasada en que estamos viviendo. Y algunos incluso pueden salir de la cárcel, saben que son libres, pero salen de la cárcel, pasean y vuelven a la cárcel. Vienen, se gozan por unos momentos, saltan, dice Dios eres real, pero llegas el lunes a tu trabajo y te encuentras un gigante y te achicas y vuelves en tu interior a la prisión de la que Jesús ya te liberó. Y Jesús te dijo, no os preocupéis, no os afanéis por el día de mañana, pero tú estás acostumbrado a afanarte. Entonces Dios te ha hecho libre de eso. Entonces yo confía en mí, pero tú dices, qué bueno Señor, el pastor dijo no me afane. Pero mañana no te ha ingresado la nómina y tú dices, día 2 y no me ha ingresado la nómina. Y ya estás otra vez afanado, ya has vuelto a la prisión de la que Jesús te liberó. Sucede, lo veo todos los días. Eres libre, pero a veces tu pasado, tus medios, tus heridas, tus experiencias, tus culpas, tu incredulidad, hacen que te quedes a vivir en esa condición, a no asumir desafíos, a no asumir retos, a vivir encarcelado. A veces sucede, porque pensamos, en la cárcel por lo menos nos daban de comer. Y allí aquel pueblo de Israel que salió de Egipto, por miedo a enfrentarse a la vida, por miedo a enfrentarse a conquistar las promesas de Dios, dijeron, pasemos de Moisés, volvamos a Egipto. Vamos y hacemos un becerro y le decimos, nos equivocamos de Dios, volvemos. Y a veces lo estamos haciendo en nuestro corazón, volviendo a aquella basura de donde Jesús nos ha liberado. Porque el Evangelio muchas veces no es lo que estamos viviendo, mis amados hermanos. Volvemos a la cárcel y estamos oprimidos, muchas veces por la cobardía, por el miedo, por la comodidad, por la pereza, por la falta de sacrificio, por el egoísmo, por la desconfianza. Y porque muchas veces han sido tanto tiempo que hemos estado encarcelados que no sabemos qué es ser libre. Y tú le puedes decir a un preso que lleva toda la vida encarcelado que es libre y puede ser que no signifique nada para él. ¿Qué es ser libre? Y Jesús venía y decía constantemente, he venido a traer libertad a los oprimidos, apertura de la cárcel a aquellos que están dentro. ¿Sabe que hace unas semanas atrás le hablé de aquella primera visión que yo tuve hace muchos años, adolescente, juventud? Creo que le he dicho que tenía 4 visiones que recuerdo. Y esta semana Dios me ha estado trayendo a la memoria esas visiones. La tercera no me acuerdo de nada, así que ya Jesús me la recordará cuando sea la hora. Pero en esta visión que yo tuve, no sé si tenía 17, 18 años, tiempo bastante atrás, visión, sueño, no sé cómo quiera llamarlo, recuerdo que estaba yo en una especie de prisión. Fíjate que yo no sabía la imagen de hoy, pero era algo así. Mi esposa es la que muchas veces prepara la imagen, y cuando yo vi la imagen que de lejos no veía muy bien también, yo decía, ¿pero qué inventó? Y ahora aquí cerca la veo clarita. Y estaba ahí esta imagen, y es algo así porque casi los barrotes eran como yo los visualicé. Y esa luz tenue que parece que está y no está, y como que si te acercabas a la reja se veía la sombra, pero dentro ya no se veía tanto. Y estaba yo en estas celdas oscuras, y había sido enviado a decir, venga, salgan, son libres, pero dentro veía la imagen de esto que muchas veces se ve en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, con esos uniformes a rayas que tenían, ¿no? Y dentro habían como hombres demarcados, como esa visión que tuve hace poco atrás que le conté, ¿no? El alma,
que solo se ven los ojos y como los ojos secos, usted me entendió lo que estuvieron aquí, pues estaban esos hombres que decían son libres y abría la puerta, son libres, y me miraban así, son libres, pueden salir, pero no se atrevían a salir, porque a veces no entendemos qué es ser libre, no sabemos qué es ser libre en Cristo, no entendemos y seguimos atados a nuestras condiciones. Son libres, pero llevan una vida tanto tiempo encarcelados, oprimidos por las heridas, por los celos, por las envidias, por las frustraciones, por tanto que no llegamos a salir de la prisión. Y recuerdo que te decía yo, pero salgan, son libres, pero no se movían. Me miraban como diciendo, la desconfianza que nos ha generado tanta herida. Ni siquiera a veces podemos creer que Dios sea tan bueno que haya enviado a Jesús para darnos libertad. No le creemos muchas veces a Dios. No tenemos esa fe para decir, oye, Señor, pero si yo sé quién soy, si yo sé lo que he sido en la vida, si yo sé por cuánto he pasado, si yo sé, Él también lo sabe. Y Él te dice, eres libre, pero no nos atrevemos a creer en Él. Nos creemos que esto es religión. Y entonces, si recibo a Jesús, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No. Jesús te dice, eres libre. Y te abre la puerta. Y era como algo que me decía, entra y sácalo. Y tenía que entrar y empujarlo. Vamos, que son libres. Y yo estoy ilusionado, qué bueno, son libres. Pero no recibían qué es la libertad. No sucede. Mi hermano, mi amada iglesia, Dios murió por nosotros. Somos libres. Somos libres. No tienes que preocuparte por el futuro. No tienes que afanarte. No tienes que pensar en mis hijos. Les pasará algo. Y la sociedad. Y lo que no tienes. Eres libre en Cristo. Eres libre para tomar decisiones sabias. Eres libre, Señor, ¿qué decisión tengo que tomar en mi vida? Tú me das esa libertad. Pero somos libres para que el Espíritu Santo venga a nosotros. Y no entendemos. Y tantas cosas como que vivimos, porque verdaderamente vivimos como aprisionados a pesar de que somos libres. Tantas otras cosas, la falta de perdón, toda la carga genética que arrastramos de nuestros antepasados está ahí y Dios nos quiere hacer libres. Eres libre de toda carga genética, pero empezamos a comernos coco y a pensar, no, y si esto, y si lo otro, y inventamos cosas que nada tienen que ver con lo que dice el Evangelio. Y muchas veces nuestros espíritus como creyentes pueden permanecer encarcelados, aunque las puertas de la prisión, de tu corazón, de tu mente, de tu alma, hayan sido abiertas. A veces sucede. Y cuando Jesús te hace libre, no tiene que ver con esos valores humanos, mucho más allá. No tiene que ver con la política, con tu economía, no tiene que ver con eso, con las emociones, ni siquiera con lo que dice la sociedad, ni con lo que dice la religión. Tiene que ver con la libertad que tenemos para decirle, Espíritu Santo, heme aquí. Porque lo que hace al hombre y a la mujer libre es la presencia del Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. Eso es lo que nos hace libres. Y cuando, gracias al sacrificio de Jesús, el Espíritu Santo puede venir, las puertas se abren, las cadenas se rompen. Lo que le pasó a Pablo, aquella cárcel física se rompió, pero Pablo seguía allí porque había una misión en Pablo. Y aquel carcelero tenía que ser tocado para la gloria de Jesús. Libro de Hechos, y ahí estaba. Entonces Él viene y nos hace libre para tener la maravillosa persona del Espíritu Santo de Dios, que es santo, santo, santo y mil veces santo dentro de mi interior. ¿Cómo es posible? Humanamente es un absurdo que yo, siendo como soy, que todavía me equivoco, que todavía meto la pata, el Espíritu Santo trae libertad a mi vida, Jesús trae libertad a mi vida para que el Espíritu Santo venga y tome el control de mi interior y me haga ver todas las cosas diferentes, me haga sentir diferente y me haga entender la verdadera libertad. La libertad en el Espíritu. Que usted pudiera ponerme aquí 600 cadenas alrededor y yo estaría aquí escachado con tanta cadena y diría, me siento libre, soy libre en Cristo. Cristo pagó la deuda, soy libre, el Espíritu Santo está en mí, soy libre para decirle Padre Celestial, porque esa es otra, que el Dios creador del universo, maravilloso, eterno, inmutable, Espíritu, tantas cosas que habla la palabra de nuestro Creador, venga como tu papá y se siente a escucharte. Y Dios te dio libertad para que tú vengas y hables con tu papá celestial y le digas, papá, me equivoqué otra vez. Papá, me sucede esto. Papá, mira lo otro. Papá, mira al vecino de abajo y su condición. Papá, mira lo que vi hoy.
Papá, mira cómo me siento. Libre para eso. Libre para ser libre, si vale la redundancia. Libre, 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 libre. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que vemos a Jesús como, ay, otra vez tengo que portarme bien porque si no Dios se enfada conmigo. Y el pastor va a decir y lo otro, ay, esto lo voy a hacer a escondida porque si se entera el otro. Eso es que no eres libre. No eres libre. Y tienes que reconocerlo en tu interior que quizás la puerta se ha abierto, pero no te atreves a salir. No eres libre, no somos libres muchas veces, aunque Él nos ha hecho libres. Y somos libres de todos esos apegos, de toda atadura emocional, de los fracasos, de las culpas, de pecados. Y yo entraba a esas celdas y tenía que ayudarles a salir, porque no sabemos muchas veces qué es la libertad en Cristo. La gente de verdad no sabe ni siquiera qué es la felicidad. No saben las personas qué es la felicidad. Conocen la felicidad humana. Conocen que se casan y se alegran y que bien lo pasan. Pero la Biblia no habla de esa felicidad. Habla del gozo. De tener al Espíritu de Dios dentro de tu vida, influenciando todas tus decisiones, tomando el control. Habla de ese gozo que por eso podemos entender a aquellos que eran apedreados como Esteban y su cara resplandecía y se alegraba y decía, heme aquí, recibe mi alma, Señor, mientras las piedras decaían. Y por eso nosotros no nos gozamos cuando pasamos una situación que es difícil. Cuando vemos un gigante, hacemos como Egipto, un gigante nos va a matar y huimos, vamos a Egipto, vamos a la cárcel, que ahí estamos seguros. Y la gente busca la felicidad, pero pocos tienen el gozo de Dios, porque el gozo de Dios está por encima de todo eso. El gozo es algo interior que hace que el Espíritu Santo lo produzca, por eso dice que es fruto del Espíritu de Dios. Y dice en esta película de Morgan Freeman, al final le dan ese permiso y se pone a trabajar en un supermercado empaquetando y no sé qué. Y cada vez que, jefe, ¿puedo ir al baño? ¿Puedo ir al baño? ¿Puedo ir al baño? Y en una de estas ya lo llama jefe. No tienes que pedirme permiso para ir al baño. Si quieres ir al baño, vete. Y él reflexiona y dice, llevo 70 años pidiendo permiso para ir al baño y ahora no puedo ir si no pido permiso. ¿Hasta dónde llega la opresión del enemigo? ¿Hasta dónde llega la falta de libertad? ¿Hasta dónde llega el cautiverio? Que Dios nos llama para hacernos libres, pero seguimos pidiendo permiso. En nuestro interior muchas veces no hemos alcanzado esa libertad y nos creemos que esto es un libro, un manual de que si hago una cosa Dios está contento y si hago otra Dios se puede enfadar. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer por nosotros. Y si el Espíritu Santo te hace libre, tú vas a aprovechar esa libertad para agradar al Padre. Es que no te vas a plantear, yo sé que esto no le agrada a los, es que no te lo vas a plantear. Porque si te los planteas, no eres libre en el fondo. Tienes una atadura emocional, una atadura intelectual, mental, no eres libre, no eres libre. Y por eso muchas veces los creyentes nos convencemos de que somos libres, aunque seguimos viviendo en prisiones. Y Jesús nos enseña esa libertad. Ya les digo, Jesús te dice, ser libre, no te preocupes, no te afanes, no te afanes. Pero nosotros nos afanamos. En otras palabras, estamos rechazando la libertad de Cristo, la rechazamos. O Jesús dice, puedes hablar con ese Padre Celestial que nos ama, que el Padre Celestial, el Dios Creador, el que hizo, mire, todas las estrellas, los miles de planetas, el universo, todo lo que hay, todo, pero ese Padre, ese Dios maravilloso, me ama. Pero tú, es que quiero que alguien me ame. El Padre te ama, es que yo necesito que me amen. El Padre te ama, es que yo necesito amor, necesito que me acaricien así. El Padre te ama. Te ama. Y no entendemos el Evangelio. Porque si el Padre te abraza con su amor,
Claro que en el camino habrá personas que Dios ponga en tu camino, que serán hombres y mujeres de Dios, que serán vidas, que serán cosas que vendrán de Dios y edificarán tu vida. Y juntos caminarán hacia la verdad maravillosa de Cristo. Porque tú has amado al Padre por encima de todas las cosas. Porque tú has amado al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está ahí en tu interior. Y Él te va a guiar. Y no vas a depender de una sociedad. De que si cambia el gobierno o no cambia el gobierno. De que si aquel toma una decisión o no toma una decisión. Que si tu jefe decide prorrogarte el contrato o no prorrogártelo. No, no es eso. Eso no habla Jesús. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es que tu vida depende del Creador. De ese Papá Celestial. Porque si el Papá Celestial decide algo mejor para ti, te va a decir, tranquilo, tranquilo Damián, te van a echar del trabajo y no te van a pagar ni liquidación. Porque yo para ti tenía algo más grande. Y si te quedas en ese trabajo, llegarás a tus 75 años, te jubilarás a los 80, empezarás a cobrar la pensión a los 90 y te quedarán 5 años de vida. Pero yo no quiero eso para ti. Y entonces voy a trabajar aquí. Y tú estarás tan contento y tan gozoso de que te echaran, no porque te echaran o porque no te echaran, sino porque el Espíritu Santo está en tu interior. Y eso es lo que te da el gozo y la esperanza de la verdad en Cristo. Pero muchas veces llevamos tantos años atados a una religión de nuestros ancestros que creemos que cambiar es coger el rótulo de fuera y en vez de que ponga Iglesia Católica, le ponemos el nombre Iglesia Evangélica y pintamos las paredes diferentes y cantamos diferente y predicamos diferente y decimos, ay, esto es lo que yo estaba buscando, ya soy libre. No. Si no has sido libre en tu interior, no eres libre. Si no has decidido salir porque las puertas están abiertas, no eres libre. Y a veces son libertades que están ahí y que no hemos decidido tomar. La libertad en Cristo es que el Espíritu Santo viene a tu vida y te transforma. Y hemos cantado, todo lo ha hecho nuevo, todo lo hace nuevo. Lo de ayer no es importante, es nuevo. Lo de ayer ya pasó, Dios es eterno. Nosotros tenemos el concepto de horas y por eso cambiamos la hora anoche. Y este día tiene 25 horas porque hay un cambio, está en nosotros ese concepto. Pero el Espíritu no está el concepto de tiempo. Por eso aquello queda atrás y tú sigas adelante. Y no puedes ampararte en que tú hace un mes tuviste una oración y pediste y no se ha cumplido. Eso fue ayer. Tienes que ser libre hoy. Libre de toda esa carga. Experiencia muchas veces donde no hemos visto la mano de Dios. Pero ahora Él sabe que en el espíritu de libertad que trae, las cadenas se rompen. Eres libre en la fe del Hijo de Dios y Él te comienza a dirigir. Hablaba yo con alguien sobre los libros de la Biblia. Digo, mira, en la Biblia podríamos quitar todos los santos libros y quedarnos con 2. Sería más rápido de leer, ¿verdad? El pastor dice, léanse la Biblia una vez al año. Con 2 libros me la leo todos los días. Algunos tardarían un año aún con los libros para leérsela. Si usted solamente se quedara con el libro de Juan y el de Hechos, ya tendría lo suficiente para ser libre. Solamente con esos 2 libros. Porque Juan nos presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Hechos nos presenta el Espíritu Santo liberando las vidas. La práctica. El Espíritu Santo tomando el control de la iglesia, de cada creyente. Solamente con esos 2 libros. Juan, que nos presenta al Padre, al Hijo que vino en la eternidad y por eso está la luz y la luz fue la luz de los hombres. Y nos presenta al Espíritu. Y ese libro de Hechos, donde es la vida del creyente, del Espíritu. Creyentes viviendo una libertad interior, una libertad espiritual. Somos libres para Él. Porque eso es lo que te permite la libertad. Cuando Él viene y te hace libre, ya tú eres libre para vivir para Él, no para vivir para ti. Si tú sigues viviendo para ti, no has salido de esa prisión en tu interior. Segunda de Pedro, el capítulo 2, 19 y 20, dicen lo siguiente. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ella y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera.
¿Qué nos está diciendo Pedro? Si Jesús te ha hecho libre, abre las cadenas de tu corazón. Te dice cómo tratar, cómo ver la vida. Pero tú en tu corazón vuelves y te vuelves a enredar. Tú has salido de la prisión emocional, intelectual, social, de toda esta prisión en que hemos nacido. Y tú sales en tu interior y tú tienes las cosas claras y tú ves la palabra, pero sales. Y dice que te vuelves a enredar. Vuelves a la prisión. Vuelves a cumplir una serie de ritos. Tu estado final va a ser peor que el inicial. Dice Pedro que va más allá. Mejor hubiese sido no conocerle a Él que conocer la presencia del Espíritu maravilloso de Dios y no desearlo todos los santos días. Desear su presencia, desear su presencia, desear su presencia. Dígale: Señor, deseo tu presencia. Espíritu Santo, deseo tu presencia. Deseo tu presencia. Quiero ser libre, libre. Quiero ser libre de verdad, libre. Hoy hay muchos espíritus encarcelados. Hay muchos creyentes encarcelados. Y yo le decía: Señor, ¿qué puedo hacer? Lo que viste en la visión, enséñales a salir de sus prisiones. Sí, muchas veces yo hasta he estado encarcelado sin ser consciente. Enséñales a salir de sus prisiones. Guíales hacia la luz. Guíalos hacia la luz. Hay barrotes, mis hermanos, en corazones de creyentes que hace años ya Jesús rompió. Pero tú has vuelto a meterte en tu celda, en la oscuridad, cuando Jesús te hizo libre. Señor, ¿cómo sé si soy libre o no soy libre? ¿Cómo lo puedo saber? Aquí está escrito: el que es libre vive el fruto del Espíritu Santo. Porque esto tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios. El que es libre dice que el Espíritu Santo viene a él. ¿Y saben cuál es el fruto del Espíritu Santo? Lo están dando los niños en clase. Amor. Abunda el amor. Aún aquellas personas que quizás te rechazan, cuando el Espíritu Santo está y te ha hecho libre, las amas, tienes compasión de ellas, tienes misericordia, entiende que tú ya has salido de prisiones donde ellas permanecen y que tú una vez fuiste así como ellos o peor. Ustedes no me conocen a mí, algunos sí. Y entonces abunda el amor en ti y hay ese fruto del Espíritu Santo de gozo. El gozo está presente. El gozo no depende de nada más, sino si eres libre en el Espíritu o no eres libre. Y si eres libre, el gozo va a estar ahí. Y el gozo no va a marcártelo nadie, lo que diga nadie, lo que haga nadie, ni lo que te suceda, ni lo muy injusta o justa que pueda ser la vida. Y si atraviesas una enfermedad o no la atraviesas, el gozo no tiene que ver con eso. El gozo tiene que ver con un espíritu libre en tu interior. Y también dice la palabra que el fruto del Espíritu es el dominio propio. Es decir, a veces tienes ganas de darle 4 cotazos a alguno. Porque yo era muy fogalera también. Pero entonces baja el fruto del dominio propio y te controla. Y tu carne dice: me apetece aquello. Pero el Espíritu dice: Y entonces el dominio propio hace que dejes aquello para hacer lo que el Espíritu te dice. La fe. Hablaba hoy con los líderes de la fe. Es un fruto del Espíritu. Por eso tenemos que decirle: Espíritu Santo, ven a mi vida. Porque hablábamos la semana pasada: ayuda a mi incredulidad. Creo, ayuda a mi incredulidad. Porque somos incrédulos. ¿Usted cree que no? Somos incrédulos. Porque si no fuera incrédulo, usted hubiera levantado ya paralíticos. Aunque no tiene tanto que ver con las obras. Pero somos incrédulos. Y entonces tengo que decir: Espíritu Santo, te necesito. Porque cuando Él viene, viene con fe. Y no es la fe humana. Es la fe que te hace ver más allá. Y mientras estábamos aquí cantando y estábamos diciendo la canción de libertad, puedo bailar con libertad. Puedo bailar con libertad. La fe te hace ver más allá. Y yo vi a una iglesia que saltaba, que se regocijaba, que hacía por aquí el tren. Puedo bailar con libertad.
Mis ojos carnales veían alguna así. Ay, puedo bailar. Pero la fe me hace ver más allá. Mis ojos carnales ven la voz de aquel, ay, puedo bailar. Y no sabe lo que está cantando. Con libertad. Ay, ¿qué voy a cocinar hoy? Pero la fe te hace ver lo que Dios va a hacer. Te hace ver más allá. Y me veía ese versículo que decía de David, que hoy lo vi con otra dimensión. Mientras estábamos ahí adorando, Dios me usa mucho la adoración y me enseña cosas en la adoración. David dijo, caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas yo seguiré. Y siempre había pensado que estaba hablando Dios de los enemigos de David. Pero no siempre. Pues cuando tú camines en este camino, de tus hermanos caerán a tu lado y caerán a otro, pero tú vas a seguir, tú vas a seguir, tú vas a seguir. Porque tú tienes el espíritu de fe. El espíritu que va a llenar tu vida. El fruto del Espíritu Santo. Y conoce el resto de frutos del Espíritu. Es paciente, es paciente. Dice que el fruto del Espíritu es paciencia. Te hace paciente. ¿Sabes lo que es paciente? Atiendan aquí. Que los niños lloran y eso es normal. Es paciente. Y paciencia es esperar las promesas de Dios. Esperar las promesas de Dios. Es un fruto del Espíritu. La gente se impaciencia y toma otros caminos. La gente se impaciencia y toma decisiones fuera de la voluntad de Dios. La gente se impaciencia y hace lo que no tiene que hacer. Pero el que espera en el Espíritu Santo de Dios es paciente y ve las promesas de Dios cumplidas. Por eso yo veo una iglesia maravillosa. Yo veo en esta tierra de las Islas Canarias una iglesia que florece. Una iglesia que alaba al Señor. Una iglesia libre en su espíritu, en su corazón. Una iglesia que verdaderamente entiendan qué es la felicidad. Que no es lo que nos venden la felicidad. Que no es un rato agradable. Ni siquiera el nacimiento de un bebé, que es una felicidad, imagino, inmensa. Pero el gozo va más allá. Es estar en esa felicidad completa, interior, en el espíritu, en esa conexión con Dios, haciendo tu vida cotidiana conectado 24 horas con Dios, porque Dios está en tu interior. El Espíritu Santo de Dios. Es saber que el día que deje de estar respirando este aire putefacto que respiramos, ahí en la presencia de Dios estará esperando la resurrección de los muertos. Y estarás diciendo, ya quiero esa nueva creación en ti, Señor. Y estarás esperando que llegues delante de Dios, aún sin merecerlo, porque esto es por gracia, y que te diga, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel. Y mira que ven al seno de tu Señor. Te voy a poner sobre mucho. Y tú le dirás, no lo merecía, si es por tu gracia y por tu espíritu, pero me buscaste con sinceridad, me amaste. Y mientras muchos cayeron a derecha y a izquierda, tú seguías adelante. Ponte en pie conmigo hoy.